Buenos días, nosotros somos el equipo número 4 de la materia de taller de base de datos y vamos a presentar eh, la versión escritorio de nuestro proyecto o del prototipo de nuestro proyecto, recordando que nuestro proyecto es Petware, un software para el control y manejo de registros en una veterinaria. Esta es nuestra ventana principal. Del lado izquierdo contamos con 4 botones. El primer botón de consulta nos lleva a una ventana nueva con 4 nuevos botones. El primero es el de historial. Esta ventana lo que hace es una consulta a 4 tablas de nuestra base de datos, a la tabla mascota, la tabla dato dueño, la tabla chequeo y la tabla vacuna. Mediante el ID de nuestra mascota, que es el folio, hace todas estas consultas, y nos trae todos los registros de la mascota en estas tablas. Por ejemplo, si busco a la mascota con el folio número 3, me trae el folio de la mascota, comprobando que el folio es correcto, su nombre, el folio del dueño. En el apartado de abajo me trae el nombre del dueño, correo, número de teléfono y los datos que tienen chequeo. No me trajo los datos de vacuna porque no tiene registros en esa tabla. Pero si yo busco a la mascota con el ID número 4, ya podemos ver que el folio es diferente, el nombre es diferente, el ID del dueño es otro, los datos del dueño son otros y a diferencia de la anterior, esta tiene registros en vacuna, pero no en chequeo. En chequeo es en la parte de la consulta general, los campos requeridos para hacer inserción a la tabla chequeo es el folio de la mascota, la edad, la fecha de la consulta, observación y tratamiento. En vacunas es lo mismo, los campos requeridos para hacer la inserción a lo que es la tabla vacuna es el nombre de la vacuna, tipo de vacuna, edad, la dosis que se le aplicó, vacuna recetada, vacunas aplicadas, fecha y el folio de la mascota. Como podemos ver, el campo de edad se repite debido a que por lo general las mascotas suelen ser adoptadas o en el caso de ser compradas la mayor parte del tiempo no se sabe en qué fecha nació la mascota. Por ejemplo, si la compraron para regalarla y no preguntó cuándo nació la mascota, pues ahí es donde se crea como que una controversia. De igual forma, cuando es adoptada, todo es mediante cálculos que hace para saber más o menos la edad de la mascota, por lo cual no está en una tabla aparte o es una columna calculada. El, el campo de folio tiene dos funciones. Guardar el registro cuando se llenan todos los campos y se da clic en guardar. Y pues de igual forma, si lo que se busca es que la, o bueno, más bien, no se recuerda qué vacuna se les puso anteriormente a la mascota, solamente ingresamos el folio, damos clic en buscar y nos trae los datos de datos o registros anteriores de esa mascota en la tabla vacuna. Aquí podemos ver qué vacuna se le aplicó, qué tipo de vacuna era, la fecha en que se le aplicó, la dosis aplicada, las vacunas recetadas y las vacunas aplicadas. Y por último tenemos el campo estética, es nuestra ventana más sencilla o más simple. Aquí solamente se requiere del folio de la mascota, el servicio que se le hizo como un baño, corte de pelo, peinado, etcétera, y la fecha. Regresamos a nuestra ventana principal y nos vamos al campo de registro. Aquí tenemos 4 botones. Registrar mascota, estos son los campos requeridos para eso. Nombre, sexo, especie, raza, el ID del dueño, la fecha de registro. Por ejemplo, vamos a agregar a la mascota prueba. El ID vamos a poner el 4.
2021. Guardamos, nos manda un mensaje diciendo que los datos fueron ingresados correctamente. Regresamos. Ahora vamos al apartado buscar mascotas, pero antes de eso vamos a ir a lo que es nuestra base de datos en Postgres. Vamos a ir a la tabla mascota y vamos a consultar nuestros datos. Y aquí podemos ver que está con el ID número 10, el registro que acabamos de realizar. Es el dueño número 4. Y bueno, aquí podemos buscar a las mascotas por ID, por ejemplo el 2. O podemos listarlas todas. Y como podemos ver, aquí ya nos aparece la que acabamos de ingresar. Registrar dueño. Bueno, aquí podemos registrar dueño. Estos son los campos requeridos. Y hacer un cambio de correo celular. Esto se hace debido a que el número de teléfono y el correo electrónico en nuestra tabla de dueños son datos únicos, por lo cual son los únicos campos que se pueden cambiar a su debido tiempo. Tenemos buscar dueño, aquí los podemos buscar por ID. Y de igual forma que en la de buscar mascotas, se pueden listar todos. Tenemos el apartado buscar folios, esto en caso de que por alguna razón no se recuerde el folio de nuestra mascota o nuestro propio folio. Tenemos un apartado en el que podemos, mediante el número de teléfono, porque como ya dije son datos únicos, consultar nuestro folio como dueños y los folios de la o las mascotas que tengamos registradas. Recordando que un dueño puede tener muchas mascotas, pero las mascotas pueden tener un solo dueño. En la tabla mascotas vemos que el dueño con el ID número 4 tiene muchas mascotas registradas, por lo cual vamos a buscar número 4. Veamos. Y aquí están todas las mascotas que tiene. Igual encontramos a la de prueba aquí. Están todas las mascotas que tiene, sus folios y los datos del dueño. Aquí podemos ver tanto folio del dueño como folio de la mascota. Cerramos. Después tenemos el botón de agendar citas. Tenemos dos botones, agendar o modificar citas y consultar citas. En consultar citas, podemos consultarlas mediante la fecha. Por ejemplo, 8. Tenemos dos citas con ese ID. Y en agendar o modificar citas tenemos dos apartados: el registro de una cita y el cambio de una cita de igual forma. Por último tenemos el botón de pago, que aquí lo que hacemos en el campo tipo de visita se pone si es con cita o sin cita. Guardamos y en este cuadro de texto primero nos dice que los datos fueron ingresados correctamente a la tabla, y aquí podemos ver que todo lo que ingresamos en esta parte nos los acomoda aquí en un formato tipo ticket.
Lo que se busca es que más adelante esto realmente pueda ser un ticket. Regresamos, consultamos en base de datos. Y bueno, aquí está, vacuna. Fue la mascota número 4, la fecha, el monto, el tipo de pago. Y aquí podemos comprobar que tenemos conexión con nuestra base de datos en el servidor en tiempo real. Esto es todo por parte de la demostración de la aplicación versión escritorio. Aquí tenemos lo que es el código fuente en Python, las librerías que utilizamos, la creación de las ventanas, la mayoría, como todo es mediante botones, pues todo se realizó mediante lo que son las funciones. Aquí tenemos un ejemplo de la conexión a la base de datos. Aquí está. En una función agregar, aquí es donde se ingresa una mascota. Aquí tenemos la query. Eh, todo lo que entra en las cajitas de texto donde registramos se manda a llamar. Estas se declaran aquí arriba. En la función agregar se conecta a la base de datos, se manda a llamar lo que está en las cajas de texto en el orden en el que están agregados los campos en lo que es la base de datos. Se declara la query. De igual forma, tiene que estar en el orden en el que están las columnas en la base de datos o en la tabla. Y en el apartado de los valores, lo que se hace es poner el símbolo porcentaje junto con la letra S en minúscula. Esto representa que en esos espacios van los entry que estamos mandando a llamar. Se coloca la cantidad de entry correspondiente a la cantidad de get y de columnas mencionadas aquí. Después tenemos el cur execute. Lo que hace es ejecutar en nuestra variable SQL donde está la query y nuestra variable datos donde está lo que es los get, los campos que se van a registrar. Posterior a eso manda el mensaje de que los datos fueron ingresados correctamente y una vez que fueron ingresados elimina todo lo que está en las cajas de texto para limpiarlas, hacer un nuevo registro y que no tengamos que ir borrando una por una. Todo esto es el código. Aquí tenemos un ejemplo de consulta. Se ordena mediante el ID porque nosotros tenemos el ID autoincrementable, entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en Postgres, al momento de modificar un dato, lo que hace es que el dato modificado se va hasta lo último de la tabla. Entonces pierde la secuencia de los números. Se va, por ejemplo, si modificamos el dato número 4 y mandamos a llamar la tabla, ya no se va 1, 2, 3, 4, sino se va 1, 2, 3, 5, 6. Y si nada más tenemos 6 registros, al final pone el 4. Entonces, para que no lo muestre de esa forma, colocamos el order by y el ID. Tenemos otra función de agregar, la declaración de las ventanas, las consultas. Aquí tenemos la query utilizada para modificar las citas. Es un update en la tabla consulta cita, donde lo que se modifica es la fecha, la cita y la hora, donde la fecha, la cita y la hora sean las que entran en las cajas de texto. Y este es el final del código. Está nuestra ventana principal, las imágenes, los botones, todo eso está declarado aquí al final. Y todo en la aplicación por botón principal, lo que es consulta, registro, agendar cita, pago. En el código está dividido por estas líneas que vemos, esta línea que vemos aquí con gatos, todo está seccionado. Aquí podemos ver otro, no sé, en las consultas, citas, todo está seccionado de esa parte por motivos de
prácticos para no confundirnos, para no tener todo regado. Está de esa forma. Eso sería todo por parte de la aplicación de escritorio.